Voy a hacer un vídeo rápido con dos circuitillos muy interesantes del JFET, ¿vale? Se llama conmutador paralelo, ¿eh? Y vamos a ver un poco cómo funciona, ¿vale? Primero vemos el paralelo y después vemos el serie, ¿vale? Empezamos con el paralelo. Lo primero que tenemos que averiguar es la resistencia óhmica. RDS. R de nadador fuente. Esa resistencia óhmica, para averiguarla, tenemos que saber la tensión que le estamos metiendo negativa en la puerta, que son menos 2 voltios, y la IDSS, ¿vale? Que es la corriente máxima que soporta el transistor, ¿vale? Aplicamos la ley de Ohm. Aquí lo tengo apuntado, ¿veis? Los 2 voltios que le hemos metido en la puerta, divididos por la corriente máxima que soporta el transistor, ¿vale? Y nos sale 200 ohmios, resistencia drenador-surtidor, ¿vale? Sabemos que entre drenador y fuente tenemos 200 ohmios. Ya con esa resistencia ya podemos hacer los siguientes cálculos, ¿vale? Sabemos que metiendo en la puerta 2 voltios tenemos una resistencia de 200 ohmios entre drenador y fuente. Ahora aplicamos la fórmula del divisor de tensión, que la tengo aquí apuntada, ¿veis? Tensión de salida sería la siguiente: 200 ohmios, que es la resistencia que queremos averiguar, la caída de tensión que tenemos en este punto, ¿vale? 200 ohmios dividido entre la suma entre esta resistencia y esta. Y lo que nos sale lo multiplicamos por los 10 milivoltios que le estamos metiendo, ¿vale? Que es la tensión que tenemos aquí, entre este punto y masa. Y nos sale 0,196 milivoltios pico a pico, ¿vale? Esto quiere decir que entre este punto y este tenemos 0,196 milivoltios, ¿vale? Para entender esto de una forma más sencilla, tenemos que mirar esto como si fuese un divisor de tensión, ¿vale? Imaginemos que drenador-surtidor fuese una resistencia, ¿vale? De 200 ohmios. Y está en serie con esta de aquí. Es por eso, porque esa resistencia, cuanto más baja es, más baja será la tensión que habrá en este punto. Y como esta es una de 10K contra una de 200 ohmios que tenemos aquí, que es la resistencia drenador-fuente, de ahí que nos salga un voltaje tan bajo, ¿vale? Porque se ha bajado mucho la resistencia aquí y nos pone el voltaje en este punto muy cercano a masa, ¿vale? Bien. Ahora vamos imaginando cuando el transistor no conduce, o sea, cuando está abierto, ¿vale? Cuando la unión drenador-fuente está abierta, es decir, el transistor no conduce, a la salida tendremos la tensión de la fuente, ¿vale? Porque este punto lo tenemos abierto y esto estaría así. Entonces, claro, los 10 milivoltios que tenemos aquí nos van a aparecer aquí a la salida. Y ahora vamos a averiguar la relación on-off, ¿vale? La relación que hay entre cuando conduce y cuando no conduce, ¿vale? Se aplicaría de la siguiente manera: 10 milivoltios pico pico, que es cuando el transistor no conduce, lo que tenemos aquí afuera, lo dividimos entre 0,196 milivoltios, que era el voltaje que teníamos a la salida cuando el transistor conducía, ¿vale? O sea, esto es la diferencia entre aquí el transistor está abierto y aquí el transistor conduce, ¿vale? El dividir cuando está abierto por cuando conduce nos da 51, ¿vale? Bien, cuando el transistor conduce nos va a caer la mayoría del voltaje aquí en esta resistencia, ¿vale? Y a la salida pues tendremos el voltaje que hay en esta resistencia. Bien. Es tan sencillo como coger y hacer lo siguiente.
los 10 miliamperios de la IDSS, que es la corriente máxima que soporta el transistor, ¿vale? Y le hemos aplicado una tensión de menos 2 voltios GS, es decir, 2 voltios entre G, puerta, y S de surtidor, que es fuente, ¿vale? Aplicamos los menos 2 voltios aquí y aplicamos la formulita. 2 voltios GS off dividido entre la tensión, la corriente máxima que soporta IDSS, 200 ohmios. 200 ohmios en este punto, ¿vale? Bueno, pues entonces, ¿qué pasa? Que cuando el transistor conduce, queremos saber lo que tenemos en este punto, el voltaje de este punto. La famosa fórmula, ¿vale? 10K de esta resistencia la ponemos siempre la primera porque es la que queremos averiguar, el valor de este punto, que es esta resistencia, que es lo mismo, que está en paralelo, ¿vale? Dividido por la suma entre 200 ohmios que nos caen aquí, más esta resistencia, que serían 10K2, ¿vale? Aquí lo estamos viendo. Y lo que nos salga lo multiplicamos por el voltaje de entrada, ¿vale? Los 10 milivoltios, pico a pico. Y nos sale la tensión que nos cae en este punto, ¿vale? Que son 9,8 milivoltios pico a pico, ¿vale? De salida. Si os dais cuenta, casi todo el voltaje nos cae aquí, ¿eh? Y aquí nos cae muy poquito. Eso es porque la resistencia de aquí es muy pequeña y la de aquí es muy grande. Entonces, claro, el positivo está más cerca de aquí que de aquí. Se nos pone este punto muy positivo porque esta resistencia es muy grande con respecto a esta. Antes, en el ejemplo que vimos antes, fue al revés. Como esta resistencia de aquí era muy pequeña, que era la de drenador surtidor, entonces pasaba que el voltaje aquí era muy pequeño. Pero ahora, como está la resistencia después y el transistor está antes, pues tenemos aquí el voltaje más alto cuando conduce, evidentemente, porque nos queda aquí todo. 10K, que si la resistencia esta que tenemos aquí, la que hemos puesto en la fuente, dividido por 10 megas. Que 10 megas sería lo que caería aquí ahora, ¿vale? Como el transistor no conduce, esto está abierto, ¿vale? Y le hemos puesto 10 megaohmios. O sea que ahora la caída de voltaje aquí va a ser mucho más grande que esta. Y la salida va a ser, pues, ridícula. ¿Lo veis? 10K dividido entre 10 megas. Lo que nos sale lo multiplicamos por los 10 milivoltios de entrada y nos salen ahora 10 microvoltios pico a pico, ¿vale? Es normal que si la resistencia de aquí aumenta considerablemente, como hemos visto aquí, que son 10 megaohmios porque no conduce, aquí tenemos un voltaje ridículo, ¿vale? Porque esta resistencia es muy pequeña con respecto a esta, que es súper grande, la de drenador fuente, ¿vale? Y si ahora aplicamos la relación entre cuando conduce y cuando no conduce, que es la relación on-off, pues dividimos los 9,8 milivoltios que nos salía cuando conducía, que aparecía todo el voltaje aquí, como hemos visto antes, dividido por los 10 microvoltios, ¿vale? Que es cuando el transistor no conduce, ¿vale? Y nos sale una relación on-off de 980, bastante alta. Para este caso vamos a poner otro ejemplo. Hemos aplicado a la puerta, entre puerta y fuente, hemos aplicado menos 4 voltios. 4 voltios off, ¿vale? 4 voltios de apagado. Ya sabéis que los JF con más tensión negativa aplicamos en la puerta, menos conducen. 4 voltios off, lo dividimos por 10 miliamperios IDSS, que es la corriente máxima que soporta el transistor, y nos salen 400 ohmios. Ya tenemos lo que sería la resistencia entre drenador y fuente para una tensión de puerta de puerta a fuente de 4 voltios. De menos 4 voltios, perdón. Quise decir menos 4 voltios, que no me quiero liar. Bien, ya podemos saber lo que tenemos la salida. Cuando conduce, hacemos la formulita que hemos hecho siempre. Dividimos los 10K, los ponemos primero los 10K porque es el punto que queremos averiguar. La resistencia de 10K.
Queremos averiguar la caída de tensión que hay en la resistencia esta, que es la salida, que es lo mismo porque está en paralelo, vaya. Pues dividimos 10K por 10K sumado a la resistencia de aquí, como hemos hecho antes, que serían 10K 400. Y lo que nos sale lo multiplicamos por los 10 milivoltios pico a pico de la entrada, ¿vale? Que tenemos aquí. Y nos salen 9,6 milivoltios pico a pico de salida, ¿vale? Fijaros que el voltaje salida es casi igual que el de entrada, ¿vale? Y eso es muy sencillo de entender. Es porque la relación entre esta resistencia y esta es muy grande. Quiere decirse que esta resistencia es muy grande en comparación con esta de aquí. Y eso hace que el voltaje caiga aquí. Y aquí caiga pues a la proporción, a los 400 ohmios, evidentemente. Cuando el transistor está abierto y no conduce, hacemos la misma fórmula. Ya no serían 400 ohmios lo que habría aquí, sino que serían 10 megaohmios. Digo 10 megaohmios, a lo mejor es más, no lo sé, pero 10 megaohmios ya es... Aquí eso se consideraría resistencia infinita entre drenador y fuente, ¿vale? Entonces, pues lo que hacemos es que queremos averiguar por lo mismo que hemos hecho antes. La tensión que tenemos en este punto. 10K de la resistencia que tenemos en la fuente la dividimos por los 10 megas que tenemos aquí. Lo que nos sale lo multiplicamos por la tensión de entrada y nos salen 10 microvoltios pico a pico. Ahora tenemos aquí una tensión de salida muy baja. O sea que es de cajón que el voltaje no está cayendo entre drenador y fuente, evidentemente, porque aquí es como si estuviese abierto. Es tan alta la resistencia que aquí tenemos como un circuito abierto. Y por eso es por lo que la salida tenemos prácticamente 0 voltios. Entonces la relación ahora sería 9,6 milivoltios pico a pico, que fue lo que nos salió aquí cuando el transistor conducía, que caía el voltaje aquí de la fuente, con respecto dividido a la miseria de voltaje que nos cae cuando el transistor este no conduce. VPP off, que son 10 microvoltios, o sea, 0 voltios. Y la relación on-off que no sale, pues ya estoy viendo. Es una relación de 960. Un poquito más pequeña que la que ha salido antes. Y es un poquito más pequeña porque la resistencia ahora entre drenador y fuente, si os fijáis, es un poquito más alta. Y eso ha bajado un poquito la relación de aquí, ¿vale? Que si al meterle aquí los 4 voltios negativos que le hemos metido a la fuente, ¿ok?